Si alguna vez escuchas tu nombre en un lugar abandonado, no respondas, porque yo respondí. Y esa fue la primera vez que entendí que el rancho no estaba vacío, estaba sellado. Había un pozo con una losa de hormigón, cadenas gruesas y cruces soldadas encima. No era para que nadie se cayera, era para que algo no saliera. Y aún así, a las 2:17 de la madrugada, una voz me dijo al oído: Julián. Y cuando me asomé, el patio estaba vacío, pero el silencio, no. Yo no creo en fantasmas, nunca creí. Pero lo que pasó en ese rancho me obligó a aceptar una idea que me da vergüenza decir en voz alta. Hay lugares que no están abandonados, solo están sellados. Lo peor no fue verlo, lo peor fue escucharlo. Porque cuando algo te llama por tu nombre, ya no estás contando una historia, estás siendo contado. Mi socio Ismael y yo nos dedicábamos a la compra y venta de maquinaria agrícola. No éramos millonarios, pero nos iba bien. El tipo de negocio donde aprendes a leer oportunidades a primera vista. Un tractor usado, un remolque, una sembradora. Cosas que la gente vende cuando tiene prisa o cuando ya no puede con ellas. Con los años desarrollas un olfato. Y ese olfato fue el que nos metió en el problema. Un contacto nos habló de un rancho abandonado en Zacatecas. Dijo que el gobierno lo estaba casi regalando, que nadie lo quería porque estaba en ruinas y porque quedaba lejos, pero que la tierra era buena, plana, con potencial. A mí me brillaron los ojos. A Ismael más que los ojos, le brillaron los números. Compramos, limpiamos una parte, metemos 2 tractores decentes, sembramos algo rentable y en un año ya se está moviendo, dijo él. Ismael era de planillas y llamadas. Yo era el que se ensucia las manos, el que va, ve y decide si algo vale la pena. Así que fui yo el que se ofreció a inspeccionar el lugar. Llegué a Zacatecas en autobús, me hospedé una noche y al día siguiente alquilé una camioneta. El rancho estaba a poco más de 1 hora de Fresnillo, por un camino de tierra que parecía inventado para que la gente se rindiera antes de llegar. La primera impresión fue exactamente lo que esperas cuando escuchas abandonado. Vegetación comiéndose lo que quedaba, corrales vencidos, láminas dobladas como papel. La casa principal debió haber sido imponente alguna vez, pero tenía el techo hundido en varias partes y ventanas rotas que parecían no participar. El silencio fue lo primero que me golpeó. No era ese silencio normal del campo. Era un silencio denso, como si el lugar estuviera escuchando también. Solo oías el viento metiéndose por donde podía y el zumbido de los insectos, como un motor lejos. Di una vuelta inspeccionando la tierra. Y sí, la tierra era buena. La zona estaba seca, pero el terreno tenía cuerpo, tenía consistencia. Podías imaginarlo, limpio, sembrado, trabajando. Me estaba convenciendo cuando lo vi. Apartado de la casa principal, casi en el límite de lo que parecía el patio trasero, había un pozo. No un pozo de postal. No ladrillo rojo, no polea de madera, no cubeta colgando. No, era un brocal ancho hecho de piedra oscura, irregular, como si lo hubieran levantado con lo que había, con prisa o con necesidad. Tenía unos 2 metros de diámetro, quizá más. Pero lo raro no era el brocal. Lo raro era la tapa. Una losa de hormigón macizo, gruesa, enorme, como si alguien hubiese querido sellar aquello para siempre. Y sobre esa losa, cruzándola de lado a lado, había cadenas de hierro tan gruesas como el pulgar, oxidadas, pesadas, cadenas tensas, bien colocadas, no sueltas. Y las cadenas estaban aseguradas con candados enormes, casi del tamaño de mi mano. En el centro de la losa, alguien había soldado varias cruces de metal, cruces simples, pero firmes, pegadas como cicatrices. Me quedé mirando más de lo que debía, porque sin saber por qué, me dio la sensación de que quien cerró ese pozo no lo hizo por seguridad. No era para que un niño no se caiga, era para que algo no saliera, o para que nadie entrara. No lo supe. Solo sentí esa idea,
como cuando el cuerpo entiende algo antes que la cabeza. Al final, me obligué a pensar como adulto. Pozo viejo, pozo ciego, lo sellaron para evitar accidentes. Punto. Terminé mi inspección, tomé fotos, volví a la ciudad y le mandé el informe a Ismael. A él le pareció perfecto. Es una ganga. Lo compramos. Así directo. Cerramos el trato a las pocas semanas. Y ahí fue cuando el rancho dejó de ser una inversión y se convirtió en una decisión que ya no podíamos deshacer tan fácil. El plan era que yo me instalara una temporada para supervisar limpieza y acondicionamiento. Contratamos a 2 muchachos de un pueblo cercano, Nael y su primo. Al primo le decían el mudo, no porque no pudiera hablar, podía, solo casi nunca lo hacía. Tenía esa mirada de alguien que aprendió a guardar cosas. Los 2 eran buenos trabajadores, serios, conocían el campo. Nos instalamos en una construcción secundaria, una especie de casa de capataz. 2 habitaciones, cocina pequeña, baño. No estaba bonita, pero estaba en pie. Limpiamos lo básico, pusimos colchones, acomodamos herramientas y empezamos. Los primeros días fueron normales. Mucho trabajo físico. Desbrozar, quitar escombros, apilar madera vieja, apuntalar paredes que amenazaban con caer. El sol de Zacatecas no perdona. Empezábamos temprano y parábamos al mediodía hasta que bajara el calor. Por la noche, el frío era intenso. Hacíamos una fogata afuera, cenábamos algo sencillo y nos íbamos a dormir pronto. Y el silencio. Seguía ahí. Un silencio casi absoluto, roto solo por grillos, viento y a veces algún animal lejos. La tercera o cuarta noche me pasó algo que, en ese momento, no tomé en serio. Me desperté de madrugada con la sensación de haber oído algo. Me senté en el colchón, en la oscuridad, y aguzé el oído. Nada. Solo el viento. Pensé. Sueño. Pero a la noche siguiente volvió a pasar, y esa vez lo escuché claro. Era un sonido bajo, como un murmullo. No distinguía palabras. Era más como un lamento lejano, muy lejano. Como si alguien hablara detrás de una pared gruesa o debajo de la tierra. Me levanté y miré por la ventana. No se veía nada, solo oscuridad, campo abierto y la silueta de la casa grande, recortada contra el cielo estrellado. Me quedé un rato quieto esperando que el sonido regresara. No volvió. A la mañana siguiente, mientras preparábamos café, se lo comenté a Nael. Él me miró de una forma rara. No se asustó, no se rió. Solo me miró como midiendo qué tanto podía decirme. ¿Oyó algo, patrón?, preguntó. Le conté del murmullo. Nael se encogió de hombros. Será el viento en las ruinas. Aquí por la noche, cuando corre el aire, se oyen muchas cosas. El mudo, al lado, bajó la cabeza y siguió comiendo tortillas sin decir palabra. Ese detalle me incomodó más que el murmullo. Porque cuando alguien no habla, pero reacciona, es porque sabe. Las noches siguientes se repitió. A veces era un murmullo. Otras veces sonaba como si alguien arrastrara algo pesado sobre la tierra. Un sonido lento, rítmico, como si un objeto grande estuviera siendo movido a fuerza. Siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Eso fue lo que me empezó a romper la paciencia. El viento puede sonar raro, los animales pueden moverse, sí, pero ¿a la misma hora? ¿Igual de puntual? Eso ya parecía una rutina. Yo intentaba ignorarlo. Me decía, es tu cabeza. Me decía, estás cansado, estás sugestionado. Me decía, es un lugar viejo y el silencio te hace escuchar lo que no está. Pero dormir mal te cambia. Empecé a despertarme a cada rato. Empecé a escuchar antes de que pasara, como si mi cuerpo ya lo estuviera esperando. Una tarde, mientras despejábamos un corral, Nael se acercó. Parecía que quería decir algo, pero le costaba. Mi abuelo trabajó aquí de joven, dijo, casi en secreto. Yo seguí con lo mío, pero lo miré de reojo. Él continuó. Antes de la revolución esto era de una familia con mucho dinero. La hacienda era grande. Durante la guerra, la zona fue conflictiva. Se quedó callado un segundo, como si eligiera palabras. Hubo enfrentamientos.
gente que desaparecía. Mi abuelo decía que pasaron cosas muy feas en este rancho, cosas de las que nadie quería ni hablar. Y sin darse cuenta, miró hacia el pozo. Ese gesto lo dijo todo. No me contó más. No hizo falta. Porque esa noche el sonido cambió. Ya no era un murmullo lejano. Eran voces. Voces de hombre, de mujer. Limpiamos lo básico, pusimos colchones, acomodamos herramientas y empezamos. Los primeros días fueron normales. Mucho trabajo físico. Desbrozar, quitar escombros, apilar madera vieja, apuntalar paredes que amenazaban con caer. El sol de Zacatecas no perdona. Empezábamos temprano y parábamos al mediodía hasta que bajara el calor. Por la noche, el frío era intenso. Hacíamos una fogata afuera, cenábamos algo sencillo y nos íbamos a dormir pronto. Y el silencio seguía ahí. Un silencio casi absoluto, roto solo por grillos, viento y a veces algún animal lejos. La tercera o cuarta noche me pasó algo que, en ese momento, no tomé en serio. Me desperté de madrugada con la sensación de haber oído algo. Me senté en el colchón, en la oscuridad, y aguzé el oído. Nada. Solo el viento. Pensé, sueño. Pero a la noche siguiente volvió a pasar. Y esa vez lo escuché claro. Era un sonido bajo, como un murmullo. No distinguía palabras. Era más como un lamento lejano, muy lejano. Como si alguien hablara detrás de una pared gruesa o debajo de la tierra. Me levanté y miré por la ventana. No se veía nada. Solo oscuridad, campo abierto y la silueta de la casa grande recortada contra el cielo estrellado. Me quedé un rato quieto, esperando que el sonido regresara. No volvió. A la mañana siguiente, mientras preparábamos café, se lo comenté a Nael. Él me miró de una forma rara. No se asustó, no se rió. Solo me miró como midiendo qué tanto podía decirme. ¿Oyó algo, patrón?, preguntó. Le conté del murmullo. Nael se encogió de hombros. Será el viento en las ruinas. Aquí por la noche, cuando corre el aire, se oyen muchas cosas. El mudo, al lado, bajó la cabeza y siguió comiendo tortillas sin decir palabra. Ese detalle me incomodó más que el murmullo. Porque cuando alguien no habla, pero reacciona, es porque sabe. No gritaban. Hablaban en tono bajo, como si conversaran a distancia. Y entre esas voces escuché otra cosa. Un ruido metálico, rítmico, como cadenas arrastrándose. Sentí como se me enfriaba el estómago. Me levanté y fui a la ventana. La luna estaba casi llena y bañaba el patio con una luz pálida. Todo estaba en calma. No se veía a nadie, pero el sonido seguía. Y venía del pozo. Al día siguiente no pude más. Tenía que saber por qué ese pozo estaba sellado así. ¿Por qué tanto candado? ¿Por qué cruces soldadas? ¿Quién hace eso por seguridad? Después de comer, mientras Nael y el mudo descansaban a la sombra, agarré una barreta y me acerqué al pozo. La losa era tan sólida como parecía. Le di unos golpes. Sonó macizo. Intenté meter la punta por debajo para hacer palanca. No había hueco. Las cadenas estaban tensas. Los candados parecían soldados por el óxido. Si quería abrirlo, necesitaría maquinaria, sopletes, tiempo. Y de repente sentí algo que no sabría explicar. Una presión. No en los oídos, en el pecho. Como si el aire allí fuera más pesado. Me alejé un paso. Volví a la casa. Nael me estaba mirando. Tenía una expresión seria, casi de enfado. No debería hacer eso, patrón. ¿Por qué no? Es solo un pozo viejo. Quizá podamos usarlo si lo limpiamos. Nael negó lentamente. Ese pozo no es para usarlo. Por algo lo cerraron así. ¿Y tú sabes por qué? Nael dudó. Miró al mudo, que seguía sentado, callado, con la mirada perdida. La gente del pueblo cuenta historias, dijo al fin. Dicen que ahí dentro pasaron cosas en los tiempos de la guerra. Sentí que ya conocía la respuesta, pero igual pregunté. ¿Qué? ¿Echaron gente ahí? Nael tragó saliva. Gente muerta. Yo me quedé quieto. ¿Y viva también?, pregunté sin querer. Nael no levantó la voz. ¿Y viva también?,
Ese también fue como un golpe, porque una cosa es una historia de muertos, otra cosa es imaginarte a alguien vivo, encerrado, gritando, sin que nadie lo saque. Esa noche no pegué ojo. Me quedé sentado con una lámpara pequeña de pilas, escuchando. Y a la hora, puntuales, volvieron las voces. Esta vez, me pareció escuchar algo distinto. Mi nombre, susurrado. Una voz de mujer, débil, lejana. Julián. El cansancio me estaba destrozando. Me dije, lo estás imaginando. Me tapé la cabeza y esperé a que amaneciera. Ismael me llamó por la mañana para ver avances. Le conté cuánta tierra habíamos limpiado, cómo íbamos con los corrales, qué tanto faltaba. Dudé si contarle lo del pozo y los ruidos. Al final lo mencioné como una anécdota curiosa. Un pozo sellado con cadenas y cruces, imagínate. Ismael se rió. ¿Qué película? Seguro los de antes eran exagerados. O guardaban ahí el vino. Cuando vaya lo abrimos y nos echamos unas copas. Su reacción me tranquilizó un poco. Me devolvió la lógica al cuerpo. Me dije, sí, claro, estás cansado. Pero esa tranquilidad duró poco. Esa tarde, el mudo estaba moviendo unas vigas de madera podrida cerca de la casa principal y soltó un grito ahogado. Corrimos Nael y yo. Estaba pálido, señalando un hueco en el suelo que había quedado al descubierto. Era como una bodega pequeña, un sótano del que no teníamos constancia. Olía a humedad y a cerrado, a cosas guardadas por décadas. Alumbré con la linterna del móvil. En una esquina semienterrado había algo. Me agaché. Eran unos zapatos de mujer, viejos, de un estilo de hace muchísimos años, cuarteados, cubiertos de tierra, pero enteros. A su lado había un trozo de tela que parecía parte de un vestido. No había huesos, no había nada más. Pero el mudo temblaba. Nael lo agarró del brazo y lo sacó de ahí hablándole en voz baja, como calmando a un niño. Ese hallazgo cambió algo dentro de mí, porque ya no era solo sonido, era una pista física, una prueba de que el rancho no era un simple abandono, era un lugar con historia, y no de la buena. Esa noche ni siquiera intenté dormir. Me quedé junto a la ventana, vigilando. La luna iluminaba el patio, todo quieto. Las horas pasaban. Llegaron las 2, y entonces empezó. Primero las voces, más claras que nunca. No solo susurros, frases enteras, pero superpuestas, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo en un mercado. Imposible entender. Luego el otro sonido, el que me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo. Un sonido húmedo, rasposo, como el de algo pesado y mojado, subiendo por una pared de piedra, lento, constante. Inequívocamente venía del pozo, y entonces lo vi. O creo que... En la penumbra, una de las cadenas vibró. No un movimiento brusco, una vibración lenta, casi imperceptible, como si algo desde abajo tirara de ella, probando su resistencia. Parpadeé. Me dije, tus ojos te engañan. Pero la vibración siguió unos segundos más, y paró. Y justo después, oí mi nombre otra vez. Julián. Esta vez no fue lejano. Sonó al otro lado de la ventana. Tan claro que di un salto hacia atrás. Me asomé con cuidado. No había nadie. Absolutamente nadie. Y de golpe, las voces y el roce cesaron. Silencio. Como si el rancho acabara de cerrar la boca. A la mañana siguiente, yo ya no podía seguir así. Cuando Nael y el mudo llegaron, les dije que nos íbamos a tomar el día libre. Vamos al pueblo, necesito comprar cosas. Y tomar un café en un sitio con gente. Nael entendió. No discutió. El mudo se veía aliviado. En el pueblo, en una fonda pequeña, intenté sacarles información. Nael, necesito que me cuentes todo lo que sepas de ese pozo. Sin rodeos. Nael miró alrededor, como si temiera que alguien nos oyera. La gente no habla de eso, dijo. Es mala suerte. Guardó silencio un segundo y luego continuó. Mi abuelo me contó que después de una de las peores batallas, los federales agarraron a mucha gente del bando contrario, simpatizantes,
gente que ayudó, familias enteras. Yo lo miraba sin pestañear. Los trajeron al rancho y los hicieron desaparecer. ¿En el pozo? Nael asintió despacio. Dicen que por las noches se oyen, que llaman a los vivos, que si les haces caso, te llevan con ellos. Se hizo un silencio pesado. Yo sentí que se me secaba la boca. Nael siguió, como si le costara, pero ya no podía detenerse. Mucho después, un dueño quiso limpiarlo. Contrató hombres. Quitaron la tapa que tenía en esa época. 2 bajaron con cuerdas. Tragué saliva. Nunca volvieron a salir. El que se quedó arriba se volvió loco. Solo repetía que algo subía por las paredes, algo que no era humano. Yo no dije nada, porque había una parte de mí que quería levantarse e irse del pueblo para siempre. Nael terminó. Después trajeron a un cura, bendijeron el lugar y lo sellaron con hormigón y cadenas. Nadie lo ha vuelto a tocar. Volvimos al rancho al atardecer y la historia de Nael no me dio paz. Me dio miedo puro. Ismael llamó. ¿Estás bien? Te noto raro. Esta vez se lo conté todo. Ruidos, voces, mi nombre, la cadena vibrando, la historia del pozo. Esperaba que se riera. No lo hizo. Se quedó callado un buen rato. Y cuando habló, su voz era distinta. Julián, sal de ahí, ahora. Coge a los muchachos y vete al hotel del pueblo. Mañana a primera hora voy para allá. No te quedes en esa casa esta noche. Yo protesté por herramientas, camioneta, trabajo, tonterías. Que le den a las herramientas, me cortó. Es una orden, pero yo no le hice caso. Me sentía estúpido huyendo por historias. Además, no quería dejar solos a Nael y al mudo. Les propuse irnos al pueblo. Nael se negó. Dijo que su casa estaba más cerca, que preferían irse a dormir allí. No insistí. Se despidieron y se fueron en su moto, y me quedé solo. Cuando cae la noche en un lugar así, entiendes que la valentía muchas veces es solo la luz del día. La casa se sintió enorme y vacía. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento en una chapa suelta, me hacía sobresaltar. Encendí todas las luces que teníamos, que no eran muchas. Me preparé un café cargado y me senté en la cocina, con la puerta de la habitación a la vista. Decidí que no iba a dormir. Aguantaría despierto hasta el amanecer. Para no pensar, me puse auriculares y escuché música en el móvil. Me funcionó un rato, como una pared falsa, hasta que cerca de las 2 de la madrugada, la batería se agotó. La pantalla se apagó y el silencio me golpeó como una mano. Era un silencio distinto, expectante, como si el rancho estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, un golpe, seco y fuerte, contra la losa del pozo. Sonó como si alguien hubiera dejado caer una piedra enorme sobre el hormigón. Me quedé paralizado. Pasaron 2, 3 segundos. Otro golpe. Y otro. ¡Bam! 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 Rítmicos, potentes. No eran sonidos raros. Era algo intentando romper la tapa desde dentro. Me arrastré hasta la ventana de la habitación y miré hacia afuera. No se veía nada, solo la silueta del brocal. Pero los golpes se seguían, cada vez más fuertes, más rápidos. Vibraba el aire. Y entonces se sumó un sonido nuevo, un chirrido metálico, agudo, insoportable. Las cadenas se estaban tensando. El chirrido era metal rozando piedra, estirándose hasta su límite. El pánico me apagó el pensamiento. Agarré las llaves de la camioneta y la cartera y salí corriendo. No miré atrás. Corrí hacia la camioneta aparcada a unos 30 metros. Y justo cuando iba llegando, los golpes se detuvieron. El chirrido también. Silencio total. Y en ese silencio escuché las voces. No eran susurros, eran llamadas. Decenas de voces, todas a la vez, llamándome por mi nombre. Julián, Julián, Julián. Venían de todas partes. Me rodeaban, como si el patio estuviera lleno. Pero mi vista no pudiera ver. Llegué a la camioneta, me metí y cerré con seguro.
El corazón me iba a reventar. Metí la llave en el contacto, pero las manos me temblaban tanto que no atinaba. Las voces seguían, cada vez más cerca. Julián, ven, no te vayas, te estamos esperando. Me obligué a mirar por el retrovisor, y lo que vi me heló la sangre. Alrededor del pozo había figuras. No se veían con claridad. Eran como manchas oscuras, siluetas humanas borrosas en la penumbra, de pie, inmóviles, mirándome. No podía distinguir caras ni ropa, solo su forma. Y eran muchas, 20, 30 o más. Finalmente el motor arrancó. Puse las luces largas. El haz de luz barrió el patio. Y las figuras desaparecieron. Donde un segundo antes estaban, ahora no había nada. Pisé el acelerador a fondo. La camioneta patinó en la tierra, antes de salir disparada hacia el camino. Conduje como un loco, sin mirar atrás, hasta que vi las luces de Fresnillo. Me metí en el primer hotel que encontré y me encerré en la habitación. Esa noche no dormí. Me quedé sentado con la espalda contra la pared, mirando la puerta, como si algo fuera a cruzarla. A la mañana siguiente llegó Ismael. Me encontró en un estado lamentable, ojeroso, tembloroso, con la ropa sucia y la boca seca. Le conté todo, con el mismo orden que pude. No se rió. No me dijo, estás loco. Solo apretó la mandíbula y me miró como si él también estuviera recalculando su realidad. Vamos al rancho, pero de día, y no solos. Ismael conocía a un par de policías. Fuimos con ellos. A plena luz del sol, el rancho parecía un rancho abandonado cualquiera. El sol brillaba, los pájaros cantaban. La casa grande seguía en ruinas, sí, pero ya no tenía ese peso que tenía en la noche. Los policías caminaban con calma, como si fueran a revisar una queja cualquiera. Nos acercamos al pozo. Todo parecía normal. La losa en su sitio, las cruces soldadas, las cadenas. Pero cuando nos fijamos bien, las cadenas estaban increíblemente tensas, como si una fuerza descomunal hubiera tirado de ellas desde abajo. Los enormes candados estaban deformados, no doblados por el óxido, deformados como metal. Y en la superficie de la losa había marcas nuevas, arañazos profundos, líneas como de uñas o garras, marcas que no estaban cuando yo lo vi la primera vez. Los policías se miraron entre ellos. Uno intentó fingir que no era nada, pero yo vi su cara. Y entonces Ismael señaló el suelo. Alrededor del pozo, en la tierra seca, había huellas, decenas. Huellas de pies descalzos, de todos los tamaños, marcadas en el polvo. Como si mucha gente hubiera estado ahí de noche, dando vueltas, esperando. Uno de los policías se agachó, tocó una huella y se quedó callado. No dijo animales, no dijo broma. Solo se levantó y miró alrededor, como si el sol no alcanzara para tranquilizarlo. Ismael me jaló del brazo. Nos vamos, no discutí. No volvimos a poner un pie en ese rancho. A la mañana siguiente llegó Ismael. Me encontró en un estado lamentable, ojeroso, tembloroso, con la ropa sucia y la boca seca. Le conté todo, con el mismo orden que pude. No se rió. No me dijo, estás loco. Solo apretó la mandíbula y me miró como si él también estuviera recalculando su realidad. Vamos al rancho, pero de día, y no solos. Ismael conocía a un par de policías. Fuimos con ellos. A plena luz del sol, el rancho parecía un rancho abandonado cualquiera. El sol brillaba, los pájaros cantaban. La casa grande seguía en ruinas, sí, pero ya no tenía ese peso que tenía en la noche. Los policías caminaban con calma, como si fueran a revisar una queja cualquiera. Nos acercamos al pozo. Todo parecía normal. La losa en su sitio, las cruces soldadas, las cadenas. Pero cuando nos fijamos bien, las cadenas estaban increíblemente tensas, como si una fuerza descomunal hubiera tirado de ellas desde abajo. Los enormes candados estaban deformados, no doblados por el óxido, deformados como metal forzado. Y en la superficie de la losa
Había marcas nuevas, arañazos profundos, líneas como de uñas o garras, marcas que no estaban cuando yo lo vi la primera vez. Los policías se miraron entre ellos. Uno intentó fingir que no era nada, pero yo vi su cara. Y entonces Ismael señaló el suelo. Alrededor del pozo, en la tierra seca, había huellas, decenas. Huellas de pies descalzos, de todos los tamaños, marcadas en el polvo. Como si mucha gente hubiera estado ahí de noche, dando vueltas, esperando. Uno de los policías se agachó, tocó una huella y se quedó callado. No dijo animales, no dijo broma. Solo se levantó y miró alrededor, como si el sol no alcanzara para tranquilizarlo. Ismael me jaló del brazo. Nos vamos, no discutí. No volvimos a poner un pie en ese rancho. Esa misma mañana volvimos con policías, a plena luz del sol, convencidos de que todo tenía explicación. Y al principio, la tuvo. Un rancho abandonado, piedras, polvo, ruinas. Hasta que llegamos al pozo. Las cadenas no estaban viejas, estaban tensas, como si una fuerza desde abajo hubiera tirado de ellas toda la noche. Los candados deformados, no oxidados, forzados. Y sobre la losa, donde no había nada cuando yo lo vi por primera vez, aparecieron arañazos profundos, marcas nuevas, como si alguien o algo hubiera estado rascando desde adentro. Entonces, uno de los policías se agachó y señaló el suelo. Alrededor del pozo, en círculo perfecto, había huellas, decenas, pies descalzos, de tamaños distintos, como si una multitud hubiera estado ahí, mirando la tapa, esperando a que se abriera. Ismael me miró y no dijo, vámonos. Dijo, ya nos encontraron. Nos fuimos. Vendimos el rancho por nada. Perdimos casi todo. Pero hay algo que nunca le conté a nadie. Esa noche, en el hotel, con la puerta cerrada y el seguro puesto, me desperté con el mismo murmullo. No venía del rancho. Venía de debajo de mi cama. Y una voz, muy cerca, susurró otra vez, Julián, ven.